Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más en el curso de historia. Continuando con la programación de los temas, vamos a trabajar el día de hoy lo que es el reformismo criollo y la instauración de las juntas de gobierno en las colonias españolas en América. Entonces, tenemos el reformismo criollo. Este se basó en la renovación académica y para ello se da la creación del Convictorio de San Carlos después de la expulsión de los jesuitas, y además se creó la Escuela de Medicina de San Fernando. Vale hacer mención que lo que buscaban era renovar intelectual, académica, científicamente todos los conocimientos al que solo tenían acceso los criollos, digamos los que son parte de la alta clase, los que disponen de ello. ¿Qué factores son los que van a impulsar o influir en todo este proceso de la independencia? Tenemos la Ilustración, tenemos la Revolución Francesa de 1789, tenemos la independencia de las 13 colonias, 1776, el liberalismo y la Revolución Industrial Inglesa, o la Primera Revolución Industrial, y la invasión napoleónica de 1808. Empecemos con el primero, la Ilustración. Fue un movimiento cultural e intelectual que nació a mediados del siglo XVIII en Europa. Tuvo influencia en aspectos científicos, económicos, políticos y sociales. Se expandió en la burguesía y en gran parte de la aristocracia. La obra más importante donde se difunden las ideas ilustradas es la Enciclopedia. Filósofos que son parte de este proceso de la Ilustración o de este movimiento, tenemos en el siglo XVII a los británicos Thomas Hobbes y John Locke, y en el siglo XVIII, que se conoce como el siglo de las luces, tenemos a los franceses Montesquieu, Voltaire y Rousseau, o Rousseau, ¿no? Empecemos con Montesquieu para indicarles algo en todo caso. Él partió de las ideas de Locke para elaborar su teoría de la división de poderes, no es decir, limitar el poder del rey a través de la división de estos poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Rousseau, por su parte, su principal obra es El contrato social, en la cual comparte las ideas principales de los ilustrados: confianza en la razón, los beneficios de la educación, pero se distingue principalmente en la desconfianza del poder y de los gobernantes, y creía que cualquier sistema de gobierno debía tener fuertes garantías frente a la autoridad, y era partidario de un sistema democrático, al estilo de la antigua Atenas, ¿no? En la que los ciudadanos tomaban las decisiones en asamblea, mas no a través de representantes. Y Voltaire, él hace una crítica intensa a la religión, ya que dice que es sinónimo de superstición y fanatismo. En lo político defiende el sistema parlamentario inglés, pero desconfía de estos representantes. Continuamos con la Revolución Francesa. Fue un movimiento político, social, económico y militar que surgió en 1789 en Francia. Se desarrolló en 1789 en Francia. Trajo como consecuencia el derrumbe de la monarquía absoluta bajo los ideales de libertad, igualdad y fraternidad, y la soberanía popular en todo caso. Esto conllevó al establecimiento de un gobierno republicano y democrático. El documento más importante es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Vale hacer mención que todo este proceso inicia con la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789, que era el símbolo del poder realista. Continuamos entonces con la independencia de las 13 colonias. Fue un conflicto bélico que enfrentó a estas colonias británicas ubicadas en América del Norte contra Inglaterra o Gran Bretaña entre 1775 y 1783. Edificaron el primer sistema político liberal y democrático. Finaliza con el triunfo de los colonos sobre Inglaterra, sobre Gran Bretaña, en la batalla de Yorktown y la firma del Tratado de París. La independencia de esas colonias se reconoce en el Congreso de Filadelfia.
Importantes personajes son George Washington, Benjamin Franklin, John Adams y Thomas Jefferson. Continuamos ahora con la parte ya de lo que es la Revolución Industrial Inglesa o la Primera Revolución Industrial. Fue un proceso que conllevó transformación económica, social, tecnológica, que se inicia en la segunda mitad del siglo XVIII en Gran Bretaña. Significó el paso de una economía rural basada en la agricultura y en un comercio a lo que es a un carácter urbano, industrializado, mecanizado, predominan las fábricas. Se caracteriza por sustitución del trabajo manual por la máquina, aplicación de la ciencia a la industria. Se incrementan los medios de transporte y las comunicaciones y hay un gran aumento del capital. Entonces entendemos que se reemplazan a los trabajadores por las máquinas. Eso conllevó a un gran desempleo, pero además también luego, cuando tienen acceso a los trabajos, se van a formar los gremios, ¿no? De trabajadores que van a buscar beneficios y posteriormente se busca la ley de las 8 horas en la jornada laboral. No, pues, aunque en un inicio estas condiciones eran muy pésimas, ¿no? Para ellos. Los principales inventos son la máquina de hilar y de tejer hidráulica, la máquina a vapor, la primera línea telegráfica, el primer cable submarino y la primera desmontadora de algodón. Pasamos ahora a lo que son los precursores. ¿Quiénes son los precursores? Son personas que impulsaron ideológicamente las luchas por la independencia, cuya actuación fue creando las condiciones necesarias para la independencia. Hay dos bloques, reformistas y separatistas. Los primeros solo planteaban reformas administrativas y económicas para evitar un alzamiento popular. Los separatistas, por su lado, propugnan la ruptura con España, anular ese sistema virreinal y tomar el control político, que era su objetivo. Entonces, a ver, empecemos con los primeros, precursores reformistas. Tenemos ahí a Fray Calixto de San José Tupac Inca, a José Vaquijano y Carrillo, Hipólito Unanue, Toribio Rodríguez de Mendoza y Vicente Morales Duárez. A ver, Fray Calixto de San José, considerado el primer precursor reformista y es conocida su exclamación reivindicacionista. Tenemos a José Vaquijano y Carrillo, fundador de la Sociedad Amantes del País, y es conocido su discurso elogio a Jáuregui en motivo de la bienvenida al virrey Agustín de Jáuregui en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pero ahí cuestionó el régimen colonial y la tiranía de la monarquía española. Tenemos a Hipólito Unanue y Pavón, fundador de la Escuela de Medicina de San Fernando. Fue el editor más activo del Mercurio peruano y secretario de la Real Sociedad de Amantes del País, considerado el partero de la República. También algunos le denominan padre de la medicina peruana. Además, también es importante la publicación de su obra Idea General del Perú. Más adelante lo conoceremos o lo encontraremos siendo partícipe, en todo caso, siendo ministro de Hacienda, el primer ministro de Hacienda de San Martín y ministro de Economía del general Simón Bolívar, cuando estos dos personajes llegan a gobernar el Perú en todo lo que son las corrientes libertadoras, ¿no? Tenemos a Toribio Rodríguez de Mendoza, rector del convictorio de San Carlos, ¿no? Él también se le llama el Bacón del Perú, maestro de los próceres también, ¿no? Integró la Sociedad Amante del País y colaboró con el Mercurio peruano. Además, fue uno de los firmantes del Acta de Independencia y miembro del Congreso Constituyente. Vicente Morales Duárez fue el fundador del Mercurio peruano y además se le conoce como el mérito de ser el primer abogado de Lima y catedrático de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Pasamos ahora a los precursores separatistas. Aquí tenemos a Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, Francisco de Miranda, Antonio Nariño, José de la Riva Agüero y José Faustino Sánchez Carrión. Empecemos con cada uno de ellos, ¿no? Su explicación, a ver qué hicieron, qué aportaron. Tenemos, a ver, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. Él fue un jesuita que fue expulsado, ¿no?, por el virrey Amat y Junyent en su tiempo. Tenemos que él fue el autor de la Carta a los Españoles Americanos, que se
escribe en conmemoración a los 300 años de la llegada de Colón al continente americano. ¿Correcto? También es el primer precursor de las colonias españolas, Francisco de Miranda. Es el que se encarga de publicar, ¿no?, de editar la Carta de los Españoles Americanos, y fundador de la Gran Logia Americana, Antonio Nariño. Su trabajo principal fue traducir al castellano y divulgar las ideas de la Revolución Francesa, es decir, tradujo y promulgó el documento más importante de esa revolución, que fue los derechos del hombre y del ciudadano. Tenemos a José de la Riva Agüero, autor de la obra Las 28 causas para la independencia del Perú, y además también se proclama primer presidente del Perú en medio de un caos político, ¿no?, dando un golpe de estado a José de la Torre Tagle mediante el motín de Balconcillo. Tenemos a José Faustino Sánchez Carrión, conocido como el Solitario de Sayán y primer presidente del Congreso Constituyente, o presidente del primer Congreso Constituyente que deja conformado San Martín cuando se va. Esto es un tema que veremos después, ¿no? Además, fue el principal editor de la Abeja Republicana y defendió su ideal de una república representativa y se opuso al modelo que planteaba San Martín de la monarquía constitucional. También podemos mencionar a Manuel Lorenzo de Vidaurre y Encalada, quien justamente es autor de la obra Plan del Perú, donde expone las reformas necesarias para la administración de justicia colonial. Además, fundó la Corte Superior de Justicia de Trujillo y presidente de la Corte Suprema de la República. Pasamos ahora a lo que es la invasión napoleónica. Tenemos que en 1808 Napoleón Bonaparte invade España y como no es, digamos, aquí pone en el trono, en el poder, a su hermano José I, apodado el Pepe Botellas. Los españoles no aceptan esto y se declaran sin rey, estableciendo así la Junta Central de Gobierno, cuyo objetivo era defender los intereses del rey y definir una nueva forma de gobierno que no sea la monarquía absoluta, para lo cual establecen las Cortes de Cádiz. Luego de celebrar estas elecciones, tenemos que las Cortes de Cádiz, que comienzan en 1810, ahí se formaron dos grupos, dos diputados, ¿no?, los liberales y absolutistas. Los primeros eran partidarios de reformas revolucionarias inspiradas en la Revolución Francesa, mientras que los absolutistas eran partidarios del mantenimiento del antiguo régimen. La mayoría liberal, aprovechándose de la ausencia del rey, inició la primera revolución liberal con dos objetivos: adoptar reformas que acabaran con las estructuras del antiguo régimen y aprobar una constitución. Entonces, a partir de ello se promulga la Constitución de Cádiz de 1812, que pone fin al antiguo régimen. Esa Constitución de Cádiz, liberal, conocida como la PEPA, le llaman algunos, tuvo entre sus, digamos, importancia, ¿no?, lo que tenía en sí la soberanía nacional, establece la división de poderes, la representación a través de las Cortes, sufragio universal masculino, igualdad ante la ley, derechos individuales y catolicismo. Cuando Napoleón Bonaparte invade España y hace abdicar al rey, ¿no?, al rey de España, a Fernando VII, en todo caso, ¿no?, lo hace abdicar, lo que se conoce como la abdicación de Bayona. Tenemos ahora lo que es las juntas de gobierno. ¿Qué fueron las juntas de gobierno? Estas justamente se forman con el pretexto de respaldar y defender los intereses del rey Fernando VII, mas su verdadero fin fue obtener la independencia posteriormente. Estaba conformada y dirigida por aristócratas, criollos y liberales. Tenemos entonces la primera junta de gobierno fue la de Chuquisaca en 1809, en lo que es el Alto Perú y Bolivia, liderada por Domingo Murillo. La Junta de Quito, 1809 en Ecuador, liderada por el Marqués de Selva Alegre y posteriormente su hijo Carlos Montúfar.
La Junta de Caracas, Venezuela, 1810, por Francisco de Miranda. La Junta de Santa Fe de Bogotá o la Nueva Granada, en Colombia, por Antonio Nariño. La Junta de Buenos Aires, Argentina, por Cornelio Saavedra. Y la de Santiago, en Chile, por Mateo Toroy Zambrano. A ver, aquí vamos a explicar una cosa importante. La función o la tarea, entre comillas, del virrey Fernando de Abascal. Él impidió que en el Perú se formara una junta de gobierno. No se estableció junta de gobierno en el Perú, pero sí hubo sublevaciones e insurrecciones, que vamos a ver después. Luchó para desbaratar las juntas que se formaron, ¿no?, que existieron en los países ya mencionados. El Perú se convirtió en el bastión del poder realista. Sofocó todas las rebeliones desde el Perú, ¿no? Logró derrotar, disolver todas las juntas de gobierno, a excepción de la de Buenos Aires. No fue disuelta esa. Y por eso es que las primeras rebeliones de los criollos, estamos hablando de 1811 en Tacna, y la de 1813 también en Tacna, van a contar, entre comillas, o van a esperar el apoyo de la Junta de Gobierno de Buenos Aires. Fue la única que se llegó a consolidar y que no fue desbaratada o disuelta por el virrey Fernando de Abascal. Y bueno, esto ha sido la explicación del tema en el video tutorial de esta semana. Ya en el siguiente trabajaremos esas rebeliones de los criollos, ¿no? La de Tacna, Huánuco, Tacna y el Cusco, y lo que conllevó a la promulgación, toda la constitución de la independencia con San Martín y Bolívar. Recuerda ir trabajando el módulo, ya lo hemos trabajado la semana anterior, vamos a continuar con ello. Siempre consulta este video tutorial, cumple con las tareas como lo vienen haciendo la gran mayoría, hay algunos que no lo están cumpliendo. Y bueno, hasta aquí este video, muchas gracias, será hasta una nueva oportunidad, cuídense por favor, un abrazo a la distancia.